Otra de las víctimas son los maestros, obviamente, por eso está Guillermo Parodi de UTE con nosotros. Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo ven ustedes este conflicto? Con muchísima preocupación. Mira, en principio rescatar que estamos ante un problema educativo. Y lo peor que puede pasar es que un problema educativo lo resuelva la policía. Estos chicos hace 15 días estaban marchando, recordando otro aniversario de la Noche de los Lápices. Y ahora, en plenas tomas, en un problema educativo, porque están pidiendo por las viandas, están pidiendo por las pasantías que están teniendo, las aproximaciones al mundo del trabajo, y el tema de infraestructura y de inversión, son problemas educativos, no se resuelven con la policía. Todos estos problemas sociales solamente se resolvían con la policía en la época que el jefe de policía era Ramón Falcón. Hoy en día se resuelven de otra manera. Hay instituciones de la democracia. Entre esas instituciones de la democracia están los centros de estudiantes, que es para que los jóvenes participen. Hay una ley de centros de estudiantes, no es una asociación ilícita. Hay una ley nacional y hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires. La ley de la Ciudad de Buenos Aires es anterior a la ley nacional. La ministra de Educación desconoce esas instituciones de la democracia y avanza como avanza contra todo el sistema educativo. Avanza contra los docentes, avanza contra los padres, avanza contra los estudiantes. No quieren resolver porque prefieren llenar la pantalla de todas estas bravuconadas que hacen antes de hablar del desastre educativo que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Un desfinanciamiento constante y permanente desde hace 14 años. Hemos perdido más de 10 puntos del presupuesto educativo y por eso pasan estas cosas. Nosotros escuchamos recién a los jóvenes. Tienen un ejemplo de solidaridad, de compromiso, de entrega. Mirá, ¿qué es lo que quiere la ministra de Educación? Educación financiera, para que los jóvenes aprendan individualismo y a salvarse solos. Estos jóvenes dicen, vamos a pelear por justicia social, para que haya viviendas para todos. Están pidiendo algo elemental como para poder comer en la escuela. Digo, no, pero hubo acuerdos con la escuela del estafador Cositorto, ¿no? Sí, mira, yo te pongo un ejemplo. Educación financiera, cosa los jóvenes estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires, desde que gobierna el macrismo, han llevado varias tomas. Cada una de esas tomas, los jóvenes triunfaron. ¿Sabes por qué? Porque demostraron que tenían razón y que sus reclamos eran justos. Te voy a decir algunas. A ver. Apenas de asumir, le quisieron sacar todas las becas a los estudiantes de las escuelas secundarias. Hubo tomas y hubo movilizaciones. ¿Sabes cómo terminó con eso? Que las becas se universalizaron, fueron para todos y con una ley de la legislatura, aprobada por unanimidad. Es decir, todos los legisladores reconocieron que era legítimo el reclamo que estaban llevando a cabo. Pero primero trataron de desoírla. Después se hicieron tomas cuando Esteban Bullrich, como ministro de Educación de la ciudad, quiso sacar filosofía e historia. No sé si se acuerdan de ese debate. Sacarle a los quintos años... Y tampoco quería, pobre Esteban Bullrich, ¿no? Que está pasando un momento complicado, pero yo lo conozco mucho. Yo en ese momento le dije, esta posición, él no quería negociar. Esa posición de no negociar era un error. Finalmente terminó negociando. 10 encuentros le obligó a hacer la justicia y se terminó resolviendo ese problema. Y ahora, hace poco, cuando quisieron implementar, porque ahora nos olvidamos a veces de estas cosas, con la secundaria del futuro, la ministra de Educación pretendía que en quinto año los jóvenes ya fueran a trabajar, no estas pasantías que hacen ahora, que son 120 horas. Quería que todo quinto año fuera en la escuela. Es decir, los jóvenes no iban a... Fuera de la escuela. Es decir, no iban a tener... Y te olvidás de los problemas edilicios y del gas. Ni hablar de todo eso. En su momento también los estudiantes, perdóname, presionaron y consiguieron eso. En estas 3 ocasiones, los jóvenes tomaron escuelas y se movilizaron. Y en las 3 ocasiones triunfó el reclamo que hacían, porque era un reclamo justo y legítimo. ¿Cómo se mete la grieta política? ¿De qué manera? Vos sos política, ¿no? Pertenecés al Frente de Todos, pero ¿cómo es esto que los usan a ustedes para decir, no, el problema es que hay kirchnerismo metido entre los chicos, están haciendo política, los tratan además de estúpidos, supuestamente movidos por ustedes? No, el nivel de subestimación para con el estudiantado es muy grande cuando hablan de un manual y de discursos que reproducen... Bueno, ¿lo mostró el manual finalmente? Lo hemos visto acá. El manual no lo vimos, de hecho nosotros hicimos presentaciones en la legislatura porque me parece que habla de la ministra al nivel de subestimación y además que injurie de esa forma para con los legisladores y los sindicatos. Pero además, Pablo, son definiciones políticas también el recorte que mencionaba Guillermo. Yo traje algunos números puntuales que me parecen importantes y relevantes. Hay un dato que uno puede establecer comparando presupuestos educativos de la Ciudad de Buenos Aires, que es la inversión por alumno.
que se hace en un nivel. La inversión por alumno en el nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2015 era de 1.100 pesos por estudiante. En el actual año, en el año 2022, es de 750 pesos por estudiante. La reducción es de cerca del 46% a precios constantes. O sea, equiparando con la inflación. Equiparando con la inflación. Uno podría ver también, la ministra dice que está preocupada por la cantidad de días que se pierden las clases. Y él hablaba de infraestructura, ¿no? La cantidad de días que se pierden, las horas perdidas y demás. ¿Cuántas son las horas que se pierden en la ciudad de Buenos Aires porque hay cargos docentes sin cubrir? Todos los días en las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires hay 1.200 horas que no se cubren, de profesores de física, de profesores de biología, de profesores de matemática. No los nombras porque hay un desgobierno, porque la idea de la ministra es justamente que su política sea el desgobierno del sistema. Entonces, todos esos chicos que pierden horas de clase porque hay una conducción que desprecia lo que conduce, y como decimos siempre, no se puede despreciar aquello que se conduce ni conducir aquello que se desprecia, la solución es no intrometerse, no resolver, no conducir, no gestionar. Que o sea, me parece... no es de incapaces, lo hacen a propósito. Yo creo que hay un poco y un poco, ¿sabes? Yo creo que hay un poco y un poco. Hay una definición política que tiene que ver... Porque dejar a los chicos sin clase, porque no hay profesores en este distrito, es de loco. Es de loco. Yo creo que hay una definición política que tiene que ver con no resolver, con horadar la educación pública. Luego ellos se paran como espectadores pasivos, ¿no? Y la ministra dice, la educación está en crisis, sí, como si no tuviera nada que ver. Hay un poco de definición... Y hay un poco también de falta de conocimiento y de falta de saber cómo se gestiona. Tenemos una ministra de Educación que no es docente y para mí eso es grave. La verdad que haya una ministra de Educación que no conoce el sistema educativo es grave y lo demuestra que no sabe de lo que habla muchas veces. Y creo que es parte de los problemas que tenemos en la ciudad con quienes nos gobiernan, ¿no? Que no saben de lo que hablan, que desprecian lo que conducen, digo nuevamente, y creo que a las claras está en materia de presupuesto que también hay una definición política de desfinanciar y de desgobernar el sistema. Recordemos, Pablo, de que esta gestión, o gran parte de esta gestión, comienza con la inscripción online. La inscripción online dejó afuera mucha gente. Mucha gente o que no tenía computadora o que no sabía utilizarla. Ahora, este desgobierno del que habla Maru es muy concreto porque, insisto, se rompió el vínculo de, por ejemplo, muchos directivos de la escuela o del ministerio para con la familia. No hay nada más importante que los padres, las madres en la escuela con las autoridades hablando de la educación de sus hijos. Hablando de escuelas y padres, ¿es cierto que tus hijas vieron ratas en su escuela? Sí, claro. No pasa nada, yo te cuento. El lunes entró una rata, escuela 7 del Parque Centenario del Distrito 2. Entró una rata al aula, como para ocupar un pupitre más. Y la maestra lo que tenía a decir es, chicos, salgan, imagínate. Salieron todos corriendo para el laboratorio. Al otro día se vio otra rata más en segundo grado. Esto venía hace tiempo, había antecedentes, y cuando se habla con la dirección te dice, no, pero no mandan a desratizar hace meses. ¿La dirección pasa esa información? A la supervisión. Y alguien hizo la denuncia a la Defensoría, porque lo tengo acá. Muy bien. Ah, ¿usted lo tiene? Yo traje Claro. algunos ejemplos porque estuve viendo lo que se difundió en algunos medios respecto a que los chicos reclaman en el aire cosas vacías. Entonces traje solamente algunos ejemplos de este año, y la primera es la escuela 7 por roedores. Te interrumpo con esto cortito. Se le mandó, mi compañera, la madre de mis hijos, le manda a las autoridades de la ciudad, por favor, manden a desratizar, y te responde una máquina. Porque la respuesta en el mail que lo tengo es... la escuela ha cumplido con el pedido, con el protocolo correspondiente, será notificado de las acciones. Saluda atentamente, supervivencia. Supervisión. Ya está. ¿Tiene supervisión? ¿Cuántos días tardan en ir a desratizar? Acaban meses que no fueron a desratizar. Con las denuncias de esto. Es increíble. Yo después digo, y esto no da. El problema son las tomas. Y después apareció una rata dentro de mi casa entre la mochila de mis hijos. No puedo acusar a la escuela, pero digo... Apareció una rata en la mochila de mis hijos. ¿En tu propia casa? Sí, 4 de la mañana. Otro día te lo cuento. Bueno. Y sí. Y claro. Cuando la rata camina por los bolsos, que están en el piso. Exacto, la escuela está en el piso. Las mochilas están en el piso, obvio. Y, a ver, ejemplos de protestas, María Rosa, muy interesantes. Tomé 3 de viandas en mal estado de este año. Porque ¿cuántas?
solamente 3 denuncias por viandas de mal estado. Una es la escuela número 9 del distrito 17, la otra es la escuela 16 del distrito 11 y la escuela número 12 del distrito 13. Son todas obviamente investigaciones en marcha, nosotros iniciamos la actuación, pero me pareció pertinente traer los ejemplos porque vi que en muchos medios se cuestionó la realidad de esta deficiencia en el servicio alimentario. Una de las razones de por qué es deficiente durante tanto tiempo en cantidad y en calidad es que no hay nadie que lo supervise, porque el Ministerio de Educación se guardó para sí mismo esa potestad. De la misma forma que la infraestructura educativa. Tampoco hay un ente por fuera del Ministerio de Educación que supervise eso. Y le agrego a lo que dice María, tanto en alimentación como en mantenimiento. Todo lo que pueda ser terciarizado será terciarizado en este gobierno, ¿no? Digo, el área de mantenimiento desmantelada. Los trabajadores que dependían del propio ministerio ya se fueron jubilando, no fueron reemplazados y entonces son empresas que llevan adelante el mantenimiento. Y con la alimentación pasa lo mismo y además tenemos un problema. La auditoría hizo un informe muy detallado respecto del sistema licitatorio de viandas. No existen mecanismos de control. Cuando ¿No es transparente? No es transparente y cuando hay casos de intoxicaciones, las multas son irrisorias. Sí. Y son esas mismas empresas multadas, que han tenido observaciones, las que vuelven a ganar las licitaciones. Entonces, parece, sobre esto también hay proyectos. Ofelia Fernández ha presentado un proyecto muy completo para cambiar el sistema de viandas y creo que no hace falta tampoco un proyecto de ley, ¿no? Es definición política, creo que es una de las cosas que con más claridad están planteando los estudiantes y que tienen que ser abordadas de manera urgente en la ciudad de Buenos Aires. Viandas, mantenimiento de infraestructura y por otro lado las prácticas, que es algo que marcaban. Si la ministra está preocupada entre el vínculo entre educación y trabajo, ¿podría la jurisdicción aumentar la cantidad de escuelas técnicas? Vos sabés, Pablo, que en el país aumentó la matrícula de escuelas técnicas. En el único distrito, en la única jurisdicción que bajó la matrícula es en la ciudad de Buenos Aires. Bajó un 5,4%. Y con estas prácticas profesionalizantes, yo creo que los estudiantes tienen un montón para decir, porque nadie puede negar la importancia fundamental entre el vínculo que la escuela, digo, es uno de los objetivos que tiene la escuela secundaria es formar para el trabajo, entre otras cosas. Obvio, claro. Nadie lo puede negar, nadie lo está negando. Lo que están diciendo los pibes es, necesitamos que sea en el marco de la escuela, necesitamos que nos aporte significativamente para... Que la empresa vaya a la escuela si quiere aportar algo. Y que tengan clara la diferencia de educar para el trabajo y no educar para el mercado. Exactamente. Que es distinto, ¿eh? ¿Me permitís? Sí, dale, a raíz de lo cerrar. que decía Maru con el respecto de la escuela técnica. La educación técnica se recuperó acá en el año 2005 por una ley, la Ley Federal de Educación la había destruido. Tiene un fondo de financiamiento propio para equipar. El Ministerio de Educación de la Nación exige que los proyectos que eleven la escuela para poder equiparlas tenga que tener participación estudiantil. Es decir, los estudiantes tienen que participar y participan en los debates de cómo se distribuye ese presupuesto. En la Ciudad de Buenos Aires se le niega todo derecho a nuestros estudiantes de poder participar y debatir y discutir. Entonces digo, hay modelos donde los estudiantes participan, se comprometen y están relacionados con lo que tiene que ver con educación y trabajo. Acá lo que quieren es precarización para el mundo de trabajo. Es decir, están formando esa mano de obra barata que esta fuerza política necesita para desarrollar sus políticas. Y te digo una cosa más, esto que están haciendo es una fuerza política que gobierna 4 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes. Te quiero dar este ejemplo. Los salarios docentes en esas provincias, si vos los comparás con los vecinos, con las provincias vecinas, Mendoza, comparás con los salarios de Neuquén y San Luis y San Juan, son los más bajos los de Mendoza. En Jujuy, si comparás con los salarios docentes de Jujuy con los salarios de Tucumán y Salta, son los más bajos. En Corrientes, si comparás los salarios docentes de Corrientes con los de Misiones y con los de Entre Ríos, los de Corrientes son los más bajos. Y en Ciudad de Buenos Aires, si los comparás con Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, los de la Ciudad de Buenos Aires, que es la provincia o la jurisdicción más rica, Guillermo, es la más baja de todas. Entonces, hay una política de desfinanciamiento, lo vivimos cuando fueron gobierno nacional y lo vivimos permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, suerte con la mediación mañana.